Señor les bendiga a todos. Espero que estén contentos de estar en la casa del Señor en este día. Y espero que también sepan que Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. En este día vamos a estar hablando, el título del mensaje lo puse de esta manera, se llama Da lo mejor al maestro. Título de un himno que los que crecimos en la iglesia recordamos, porque vamos a estar hablando de los talentos. Vamos a estar hablando, basándonos en Mateo 25, y si quieren abrir sus Biblias, la mantienen abierta ahí, el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 14 en adelante. Vamos a estar basándonos en este pasaje. Y quiero que en este día, hoy, al reflexionar todos y meditar en la palabra, podamos hacernos esa pregunta. ¿Le estoy dando lo mejor al maestro? ¿Estoy dándole yo lo mejor al maestro? Espero que en este día eso sea un reto para tu vida, así como lo ha sido para mi vida, porque Dios no se merece menos. Dios se merece lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes de empezar quisiera dar la bienvenida si alguien nos está visitando por primera vez. Quiero que levanten su mano ahí para reconocerle. Bienvenido, bienvenido atrás, bienvenido ahí atrás. Dios le bendiga. Aquí también tenemos a alguien que nos visita. Bienvenido, caballeros, bienvenida, bienvenida. Y aquí atrás hay también visitas. Dios les bendiga. Qué bueno. Bienvenidos a la casa del Señor y espero que en este día, pues, más allá de cantar y esto, podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir, que es lo más importante, yo creo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este día? Espero que todos podamos estar atentos a lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Y para entrar en un poquito de contexto, ustedes saben que el capítulo 24 de Mateo, hay una palabra importante mientras Jesús está hablando, y Él está hablando de que Él va a regresar un día. ¿Cuántos creen eso? Cada vez que vemos las noticias y cada vez que vemos lo que está sucediendo, decimos, oh, ya viene pronto, porque tiene que venir pronto. Porque hay muchas señales, hay cosas, los días se ponen peores, las cosas se ponen horribles, la sociedad está en decadencia. Para nosotros los creyentes, eso es como que unas alarmitas que dicen, Cristo debe venir pronto. Y eso es lo que deseamos, lo que necesitamos. Esa es nuestra esperanza, que Cristo va a regresar un día, sea que Él nos lleve antes o que Él venga mientras estemos vivos, esta generación, no sé. Dios solamente sabe, y Jesús en el capítulo 24, Él nos dice bien claro, Él va a regresar, pero Él nos dice nadie sabe cuándo. Pero sí nos dice que tenemos que velar, que tenemos que estar preparados, que tenemos que vivir nuestras vidas en pos de Él va a regresar un día, por lo tanto, tengo que vivir y dar lo mejor al maestro, porque se lo merece. Ese es el llamado que Dios nos da a nosotros. En el capítulo 24 entonces Él habla de los últimos tiempos, de las señales y de la segunda venida, cual nadie sabe cuándo será. El que te diga o el que diga decir o te pase diciendo, bueno, yo he calculado que basado en lo que dijo Nostradamus y lo que dicen las estrellas, el Jesús va a regresar tal fecha, ya automáticamente tú tienes que decir, este tipo no sabe nada. Porque Jesucristo es el único que sabe eso. Y la verdad es que Él regresará. Y la esperanza nuestra es que cuando Él regrese estaremos con Él para siempre. Y eso nos debe animar. En este mismo capítulo, ahora en el 25, él continúa hablando en la misma temática de esa segunda venida y habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola, en los versículos del 1 al 13 más o menos, Él destaca la importancia de la preparación espiritual y de mantenernos vigilantes ante esa venida. Él nos insta a que nosotros todos los días al levantarnos, el creyente debe levantarse y decir, bueno, Señor, que si vienes hoy estoy listo. Y mañana lo repetimos otra vez. Bueno, Señor, si hoy vienes, estoy listo. La Biblia nos insta a nosotros a vivir de una manera en que esperamos esa venida de Jesucristo. Porque el día que Él regrese, ese será el día de más gozo que podamos experimentar en toda nuestra existencia.
porque Cristo cumplirá en ese momento lo prometido y estaremos con Él para siempre. Esa manera, como la parábola de las 10 vírgenes nos insta, nos pide que es la manera en que debemos vivir para tener siempre esperanza. También nos da un sentido de responsabilidad al vivir por fe, porque tenemos que vivir por fe. Y esta cosita hoy está tremenda. Para vivir por fe. ¿Por qué? Porque si todos los días estoy esperando su venida, todos los días anhelo vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque cuando Él venga yo quiero que Él me vea listo, preparado, con esa esperanza de verle cara a cara. Pero hay una advertencia, hay algo que ocurre, y Jesús lo menciona en el capítulo 24, versículos 2 y 13. Y con esto quiero también empezar a meternos en lo que va a ser el tema de nosotros. Pero en el capítulo 24, versículos 2 y 13, Él dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esta palabra firme es la palabra que yo quiero que examinemos, que nos metamos un poquito, porque la palabra firme va a tener mucho que ver con la parábola que vamos a estar hablando hoy, que es mayordomía. Ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado y de ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer. La firmeza en la cual Dios requiere de nosotros no es unas vacaciones. Es un constante levantarnos con un propósito y ir en pos de ese propósito. Y eso es estar firme. Eso es estar consciente de que todos los días son prestados, son un regalo de Dios. Y no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para su gloria. Mantenernos firmes es permanecer en Él y es perseverar a pesar de las pruebas o las dificultades que vamos a enfrentar o que estemos enfrentando. Hoy día parece que todo el mundo, he escuchado mucho ya, muchas conversaciones, y seguramente usted, como que cada otra persona tiene cáncer. Gente con enfermedades, cosas están pasando, pues nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Las dificultades aumentarán, dice la Biblia. Se pondrán los días más difíciles. Las presiones sociales, el pecado que se está normalizando alrededor nuestro. Todas estas simplemente son manifestaciones de lo que ya la palabra nos ha dicho. Y por eso la palabra nos insta y Jesús nos insta ¿a qué? A permanecer firmes. A permanecer enfocados en Él. En permanecer en que Él, la verdad de que Él regresará un día. Y vendrá por su pueblo. Y sea que nos lleve o venga, esa es nuestra esperanza. Al entrar en esta parábola de hoy, la parábola de los talentos, esta parábola está resaltando la acción de aquel que persevera. ¿Qué es lo que hace aquel que persevera? Se refiere al avance activo de Dios que Dios requiere de ti y de mí. El constante avance o el movimiento que tenemos que tener en nuestro día a día. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivimos? Esta parábola utiliza la palabra mayordomía para referirse a eso. ¿Cómo permanecemos firmes en esta vida? Como buenos mayordomos. Al darle uso responsable a los dones y recursos que Dios nos ha dado. Hay un himno que me recordé cuando estaba preparando el mensaje que dice firmes y adelantes. No dice firmes y ya, dice firmes y adelantes. Y ese es el llamado a la mayordomía, a que hemos recibido de Dios talentos, habilidades, recursos, no para estar firmes contra el enemigo, sino para avanzar el reino de Dios. Para proclamarle, para que otros conozcan. ¿Por qué? Porque un día Él vendrá por su pueblo. Y mientras nos tiene en esta tierra, nuestro llamado es ¿qué? Ir y predicar, ir y hablarle a otros de Cristo, demostrarle las grandezas de nuestro Señor. Permanece firme y sé un buen mayordomo. Ahora sí, en primer lugar,
vamos a hablar un poquito de esta parábola. Y en primer lugar vamos a hablar sobre el principio de la mayordomía. ¿Ok? ¿Cómo define la Biblia mayordomía? Pues la mayordomía se refiere al manejo responsable de recursos materiales, de habilidades o de tu tiempo. Manejar responsablemente los recursos que Dios nos ha dado o nos ha encargado, mejor dicho, de nuestras habilidades, talentos, dones, pero también de nuestro tiempo. Es simplemente lo que estamos enseñándole a nuestros hijos todos los días. Ser responsable. Estamos llamados nosotros, pues, a ser buenos mayordomos de aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo aprovechamos lo que tenemos para avanzar la voluntad de Dios? Esto es lo que vamos a hablar de mayordomía. Dice así, vamos a leer en el capítulo 25 a partir del versículo 14, estos primeros dos versículos, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta parábola. ¿Ok? Dice así Mateo 25, 14, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego este hombre se fue de viaje. Para darles un resumen rapidito, este hombre está representando a Dios. Y estos siervos nos están representando a nosotros. Dios nos ha dado habilidades, talentos, nos ha dado tiempo en esta tierra. Y ahora Él nos está llamando ¿a qué? A ser responsables, ser buenos mayordomos de estas cosas que Él nos ha dado. Ahora hay varias cosas importantes en estos primeros versículos. Primero es que Dios nos ha confiado estas cosas. Dios no nos ha dado para nuestro propio provecho estas cosas. Él las dio porque le pertenecen a Él. Nos las ha encomendado para administrarlas. ¿Cómo las usamos? ¿Cómo las ponemos en acción? Y este es tal vez uno de los problemas que a veces nos enfrentamos. A veces pedimos a Dios y creemos que lo que tenemos es nuestro. Déjame decirte, nada de lo que tú tienes te pertenece. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Él simplemente te ha dado a ti la responsabilidad de ser mayordomo de eso. ¿Cómo lo estás usando para su gloria? Para extender su nombre, para extender su reino aquí en la tierra. Así que Dios nos ha confiado esos talentos. Le pertenecen, la historia nos hace bien claro que estos bienes le pertenecen al hombre, quien se los encomienda a sus siervos. Muy importante, el hombre encargó. Pero también nos dice otra cosa. Nuestra mayordomía es reconocer de que todo lo hemos recibido de Dios. Dice 1 Corintios 12, versículo 11. Todo esto hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. No solamente entendemos que de Dios proveen todas las cosas, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, aunque sea tan difícil de uno entender eso, todo le pertenece a Dios. Pero hay otra cosa importante. Dios determina cuánto, la cantidad. Dios determina la cantidad, cuánto te está dando, cuánto te va a dar. Fíjese que el texto es bien claro, porque él dice en el texto, dio a cada uno según su capacidad. Dios, ¿por qué no me das millones? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tú no tienes la capacidad. La cantidad fue determinada por la capacidad que el hombre vio en cada siervo. Hay algo importante que yo creo que podemos recordar de esto. A veces hablamos de que referimos a Dios cuando Él dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente nos dará la salida. Pero también aplica a lo que Dios nos da. Dios no nos va a dar
talentos, recursos, más de lo que podemos administrar. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es nuestra capacidad. Él nos dará todo lo que necesitamos. Esa es la promesa. Él te dará todo lo que tú necesites, no todo lo que tú quieras. Y esto es importante para nosotros, porque entonces, si no nos da la capacidad, no es un buen Dios. Pero porque es buen Dios, Él nos va a dar exactamente lo que estamos capaces de administrar. Ahora, el problema ahí ya viene en nosotros. ¿Qué tan buenos administradores somos? Yo cuando pensaba en esto, yo pienso en los muchachos. Nosotros entrenamos mucha gente. Trabajo en piscina. Bueno, ya casi no entreno, pero los que entrenan. Pero cuando entrenaba, una de las cosas que generalmente, lógicamente, tenemos que asegurarnos es de que aquella persona que viene a trabajar para nosotros pase suficientemente en el truck, en las piscinas, con alguien que le esté enseñando cómo limpiar piscinas de la manera en que hacemos nosotros las piscinas. Lógico. Y generalmente pasamos unas 2 semanas con el muchacho y poco a poco los vamos soltando un poquito hasta que ellos completamente pueden pasar todo el proceso de limpiar una piscina, sea cuán difícil sea. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no queremos tirar a alguien en una camioneta y dejarlo ir y hacer desastre, obvio. Estamos midiendo su capacidad, pero no solamente estamos midiendo su capacidad, estamos también proveyéndole a él lo que necesita para hacer ese trabajo, para ser un buen mayordomo de su ruta. Y le damos uniforme, le damos gasolina, le damos una camioneta, le damos químicos, le damos todo lo que necesita para que tenga éxito. Ahora, viene de parte de Él, si quiere ser un buen mayordomo de aquellas cosas que le hemos dado, para que haga un buen trabajo o no. Porque si no tiene ninguna intención de hacer un buen trabajo, de ser buen mayordomo, pues en el caso de nosotros, pase por la oficina, nos vemos, has despedido. Y Dios es similar con nosotros. Dios nos ha dado capacidades, nos ha llenado de talentos, nos ha llenado de recursos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo con ellos? Lo interesante de esto es que Dios nos va a dar los talentos, las habilidades. Dios nos dará los recursos necesarios de acuerdo a nuestras capacidades. Y Dios nos coloca a todos en una posición donde tú puedes tener éxito. Si tú decides ser un mayordomo fiel y un mayordomo obediente. En otras palabras, no hay excusas. Dios nos ha puesto en una posición, en un momento determinado en la vida, en el cual tenemos lo suficiente para ser obedientes y ser buenos mayordomos. Y generalmente las personas que están en desacuerdo con eso es porque tal vez no son buenos mayordomos, para empezar. No se trata de lo que Dios les ha dado o la capacidad, se trata de el siervo, del individuo. Proverbios 30, un proverbio que tal vez has leído antes, dice el versículo 7. Solo 2 cosas te pido, Dios, no me las niegues antes de que me muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Esto es una persona sabia que reconoce no es la cantidad, sino es mi capacidad. Dios, dame de acuerdo a mi capacidad para que te sea fiel, para que mi respuesta sea obediencia y no me desenfoque de cuál es mi propósito. Todas las cosas provienen de Dios y las cosas que Dios nos da están bajo nuestra capacidad de administrar. Ahora, ¿qué se espera del siervo? Ya lo hemos mencionado, pero ¿qué se espera? Pues se espera fidelidad de parte del siervo.
fidelidad. Estaba pensando en esto también porque aquellas personas que tú escuchas, ¿no? Mucho dinero, muchas propiedades. Imagínate, si tú fueses un mayordomo y tienes a tu jefe que tiene propiedades, que tiene mucho dinero y te dice, ¿sabes qué? César, ¿por qué tú no me administras mis 100 propiedades? El hecho de que estoy dejando que él administre, que sea mi mayordomo, no es una decisión ligera. Es una decisión en la cual estoy determinando, número uno, yo sé que él tiene la capacidad de hacerlo, porque me lo ha demostrado. Número dos, yo tengo la confianza completa de que él puede hacerlo. Y número tres, porque tengo esa confianza, yo puedo dejarlo solo. Yo puedo dejar que haga lo que le estoy pidiendo y no me voy a preocupar. No lanzamos, Dios no nos lanza en hacer cosas, en ser mayordomos de cosas de las cuales no estamos capacitados o no podemos hacer. Dios nos pone en nosotros aquello que sí podemos hacer. Y Él pone en nosotros la confianza de poder hacerlas bien, con fidelidad. El hombre en el pasaje que estamos leyendo dice que el hombre se va de viaje y no estará presente. Que el riesgo recae en realidad ¿en quién? En el dueño, en el amo, en el hombre, en Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pertenecen las cosas? Al hombre. No le pertenece, ya sabemos que no nos pertenecen a nosotros, son encomendadas a nosotros. El riesgo recae sobre Dios, sobre el hombre, de que demos fruto o no. Él simplemente nos ha encomendado eso. Pero por eso es que Dios equipa y por eso es que Dios prepara a los mayordomos para que puedan tener éxito. Por eso es que Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que podemos manejar para que podamos tener éxito. Pero lo que se requiere de nosotros es fidelidad. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es en la ausencia física del hombre cómo se pinta el escenario donde el carácter de los siervos se expone. El mayordomo solo tiene una cosa que hacer: ser fiel en su rol de mayordomo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad en esta vida es ser fiel a Dios con los recursos, con las habilidades, con el tiempo que Él nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué estamos haciendo? C.S. Lewis, famoso autor, dijo: la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está observando. Fíjense que en la historia el hombre se fue y ahí los mayordomos actuaron. Por eso es que cuando Jesús está hablando de que anhelamos su venida, la pregunta es: ¿estamos listos para su venida? ¿Estamos siendo fieles, como fieles mayordomos de lo que Él nos ha dado? ¿O estamos como diciendo, bueno, Dios, dame unos días para arreglar mi situación? ¿Tú estás listo para su venida? ¿Cómo identificamos el carácter de estos siervos en este pasaje? Pues si entendemos que todo proviene de Dios y le pertenece a Dios, que Él da de acuerdo a nuestras capacidades, sabemos entonces que lo que se requiere es fidelidad de parte de los mayordomos. Seguimos leyendo y fíjate que dice en el 16, el que había recibido 5,000 fue enseguida, no esperó, fue inmediatamente y negoció con ellas y ganó otras 5,000. El que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dios dio de acuerdo a la capacidad, eso lo sabemos.
encomendó de acuerdo a la capacidad de la persona. Y vemos de acuerdo a la capacidad cómo cada uno actuó por fe o por miedo. Dos actuaron por fe, uno no tuvo mucha fe. Uno lo que tuvo fue temor. Esto nos lleva al segundo punto que dice la evidencia de una fe activa. Hablando de que Dios le pertenecen las cosas que Él nos da, lo que se espera del mayordomo es fidelidad. Pero esta fidelidad, esta fe, esta es una fe que debe ser una fe activa. Una fe activa. ¿Y qué significa activa? Pues entender que la fe a veces requiere de riesgo. Involucra el riesgo. Ustedes saben que la Biblia a veces echamos broma porque cuando decimos, ay, necesito paciencia, generalmente la gente dice, ora por paciencia. Y después te viene aquel que leyó la Biblia, ese versículo, y te dice, no ores por paciencia, porque si oras por paciencia te vendrán más pruebas. Ustedes fueron uno de los que dijeron eso, ¿verdad? La única manera de aprender a tener más paciencia, de acuerdo a la Biblia, es ¿qué? Atravesando más pruebas. ¿Para qué? Para que ejercite esa paciencia y pueda alargar la paciencia más. Pues saben que similarmente nuestra fe aumenta y crece. Cuando estamos y cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida, cuando enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, que son de riesgo o que son difíciles o que son problemáticas, y la única opción que tenemos es confiar en Dios. ¿Sabe qué hace eso? Nos ayuda a crecer también, a aumentar nuestra fe. La Biblia nos dice que para aumentar y para crecer en nuestra fe debemos ir a la palabra. Y la palabra nos indica cómo debemos vivir, cómo debemos avanzar, cómo debemos seguir adelante. El riesgo tiene dos opciones: o nos paraliza o nos aumenta nuestra fe. ¿Usted ha visto personas que se congelan cuando viene algo estresante? Tengo un primo cruzando la calle de chiquito, y me acuerdo corriendo para cruzar la calle, vino un carro y él se paralizó. Digo, qué peor momento de paralizarte en medio de la calle, porque vio el carro. ¡Ah! El miedo o nos paraliza o el miedo nos debe empujar hacia adelante, a tomar un paso de fe. Fíjate que es muy común lo que sucede en la Biblia, las historias en la Biblia, de cómo esto funciona. La fe bíblica implica tomar decisiones que conllevan riesgo, que requieren confianza en la provisión y protección de Dios, más allá de lo que es visible o lo seguro. Y todos, yo sé que aquí todos podemos estar enfrentando situaciones que requieren mucha fe, que dan mucho miedo, pero requieren mucha fe en nuestras vidas, o las hemos pasado. ¿Sabe? El problema no es tener miedo o temor. El problema es tener miedo y temor y no escuchar la voz de Dios. Ese es el problema. Porque todos vamos a tener temor. El problema es qué estás haciendo con la fe, qué estás haciendo con lo que Dios ya ha dicho. Cuando Él te dice, avanza. Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, vemos a Abraham que dejó su tierra natal y la familia para ir a una tierra desconocida por mandato de Dios. Le dice, empieza a caminar, y él se fue y caminó. Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, desafiando al faraón y enfrentando el Mar Rojo. ¿Ustedes no creen que él tuvo temor, que tuvo miedo? Pero él avanzó. Una fe activa. Josué condujo a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, comenzando con la caída de Jericó. Esta otra es particular, esta me gusta porque yo sé que nos va a gustar esta. Gedeón se enfrentó al ejército madianita que tenía 135,000 soldados. ¿Y tú sabes cuántos soldados él tuvo? 300. ¿Ustedes no creen que él tenía miedo? ¿Ustedes no creen que tuvo temor?
David enfrentó y derrotó a un gigante con una honda y 5 piedras. ¿Ustedes no creen que él tuvo temor? Daniel continuó orando a Dios a pesar de la provisión del rey y fue arrojado, ¿dónde? Con los leones. ¿No creen que él tuvo temor? Esther arriesgó su vida al acercarse al rey sin ser llamada para interceder por su pueblo. Si entendemos el contexto, ¿tú no crees que ella tuvo temor? Pedro salió del barco y se puso a caminar sobre el agua. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que tuvo temor? Tenemos que entender que la fe involucra a veces riesgo. Tomar ese paso de fe. Pero no podemos dejarnos guiar por el temor. No podemos guiarnos por lo que pasará, lo que pueda suceder, sino que tenemos que confiar en lo que Dios ya ha dicho. El miedo y la fe es una cosa interesante porque pueden subsistir. El problema no es que subsistan. Tú puedes tener miedo y tener fe. El problema es qué es lo que te va a guiar. Qué es lo que te va a ayudar a tomar el siguiente paso. Porque te aseguro que todos los que hemos mencionado y muchos otros más tuvieron su temor. Sin embargo, decidieron confiar en Dios a pesar de cómo se sentían. Y muchas veces nosotros decidimos actuar basado en cómo nos sentimos y no en cómo lo que Dios ha dicho ya, en sus promesas. Y esa es la diferencia que hace entre un buen mayordomo y un no muy buen mayordomo. Estamos llamados a confiar en Dios en todo momento, en toda circunstancia tan horrible que sea. ¿Es difícil? Sí. ¿Puedo decir que soy un experto? No. Yo no creo que nadie, pero sí podemos tener la confianza de que Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que clama a mí y yo te responderé. Buscadme, viviréis. Busca primero el reino de Dios, su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Hay momentos en que tener fe significa a veces esperar. Hemos tenido esos momentos, no nos gusta mucho, pero a veces Dios dice espérate. Y eso requiere fe. Tengo que aguantar, esperar. Pero a veces hay momentos que no requiere esperar, requiere moverse, avanzar. Así como Moisés cuando se puso a orar y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu mano y el mar se abre. Hay momentos cuando hay que esperar, pero hay momentos cuando hay que avanzar. Como estos siervos que agarraron lo que Dios le había dado y lo invirtieron y lo pusieron a trabajar. ¿Por qué? Porque querían ser buenos mayordomos y tenían tal vez el temor de fracasar, pero se tomaron el riesgo de ser obedientes a su labor, a su rol de mayordomo. Pero ¿cómo luce aquel que no vive por fe? Pues el 18 nos lo dice el que había recibido 1000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. En este caso, la falta de acción de parte de este siervo malo se traduce a falta de fe, se traduce a fracaso, se traduce a desobediencia, porque no cumplió la función de mayordomo. No era por lo que le habían dado, porque le dieron nada más 1000, no era de acuerdo a la capacidad que él tenía, ni siquiera ya sabemos que esto que se le dio le pertenecía a él, se le había encargado a él. Lo único que él debió haber sido es fiel a su llamado de mayordomo y fracasó. Por temor fracasó. Martin Luther King Jr. dijo una vez, la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Tenemos que tomar ese paso de fe y tenemos que confiar de que Dios nos ha capacitado, nos ha dado lo que necesitemos para poder ser buenos mayordomos. Hay momentos donde la fe significa caminar. Tenemos que estar claros de cuál es la diferencia.
Ahora, Dios nos ha dado todo. Dios confía en nuestra capacidad de cumplir su voluntad. No podemos dejar que el miedo al fracaso sea el obstáculo que nos lleve a la inacción. Porque si algo sabemos de esta historia es que Dios es justo. Este hombre, al regresar, muestra lo justo que Él es. Él nos dio, de acuerdo a la capacidad, diferentes montos. Se fue. Mayordomo actuó, hizo lo que tenía que hacer. Y ahora el hombre regresó e impuso justicia. Vamos a ver cómo nos dice eso. La justicia del reino. Dice Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Vemos en este pasaje el carácter justo de Dios. El carácter justo de este hombre que dice, bien hecho, porque confié en ti, te di de acuerdo a tu capacidad. Entiendes que lo que te di no te pertenece y sin embargo fuiste fiel y obediente como mayordomo. Y el resultado es entonces que este hombre está contento por el resultado de lo que hicieron. Dios es justo y sus juicios son correctos. La recompensa, Él va a recompensar la diligencia. Él va a decirte bien hecho. Pero porque Dios es justo, también va a castigar la negligencia. Porque si Dios no fuera justo, entonces Dios no castigaría la negligencia. ¿Cuántos de nosotros como padres no castigamos a nuestros hijos cuando hacen mal? Porque seríamos malos padres. Pero castigamos a nuestros hijos cuando hacen mal. ¿Por qué? Porque como buen padre y que amamos a nuestros hijos, queremos corregirlos. Dios es un Dios justo también. Mateo 25, 24 y 25 dice, después llegó el que había recibido 1,000 monedas y Señor, explicó. Él no dijo ni dio a cuentas ni informó, él explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire aquí, tiene lo que es suyo. Esto me hace pensar, ¿quién es el que tomó el riesgo? El dueño. Porque de él pertenecen todas las cosas. Y Él nos dio de acuerdo a nuestras capacidades. Él nos ha dado de acuerdo a nuestras capacidades. El riesgo lo tiene Él, pero la capacidad la tiene el siervo. Dios no nos pondrá en una situación donde vamos a fracasar. Dios nos pondrá en una posición donde tenemos lo que necesitemos. Lo que se requiere de nosotros es fidelidad. Fidelidad a lo que Él ya ha dicho. El carácter de este hombre se manifestó porque vemos la ineficiencia de su mayordomía. Fíjense que el gran miedo o la gran mentira del miedo es creer que nuestras decisiones son para nuestro propio bienestar. Cuando Dios nos ha encomendado esta vida, muchas veces pensamos y la pasamos viviendo como que, ¿qué es lo mejor para mí? Y ese es el error.
Porque nosotros debemos estar pensando es qué es lo mejor para la gloria de Dios. Y a veces lo mejor para la gloria de Dios no es lo mejor para nosotros. Tú dices, ¿cómo así? Yo pienso en un Esteban que siendo apedreado injustamente, tenemos uno de los testimonios más grandes que le dan gloria a Dios en la Biblia. Quien a pesar de la injusticia que él estaba viviendo, él pudo tener la voz, suficiente aire en sus pulmones para glorificar a Dios y pedir que no tome en cuenta mientras lo asesinaban. ¿Tú crees que eso es justo? No. ¿Pero tú crees que le da gloria a Dios? Claro que le dio gloria a Dios. Tenemos que olvidarnos de creer que somos lo más importante de esta vida. Dios es lo más importante de esta vida. La gran mentira del miedo es creer que nuestras decisiones son para nuestro propio bienestar. Por eso fue que este siervo fracasó. Porque tuvo temor, él tenía una idea de quién era su dueño, su amo, el hombre. Y lo único que quiso hacer no fue actuar por fe, sino esconder del Señor lo que le había dado. Para su propio beneficio, para su propio cuidado, para su propio bienestar. Por eso es que muchos creyentes a veces no ven el poder de Dios también. Tienen un vacío en su corazón. No experimentan una paz verdadera. Porque mientras nos tengamos nosotros en el centro de nuestras propias vidas, Dios no está ahí. Dios no va a tener el lugar que le corresponde. Cuando entendemos de que todo lo que tenemos, todo lo que somos es para su gloria, las cosas cambian. Pero cuando creemos que todas las cosas es para nuestro beneficio, ahí nunca va a haber satisfacción, ahí nunca vamos a estar llenos. Vamos a tener un vacío en nuestras vidas. Porque el enfoque está en nosotros mismos cuando pensamos de esa manera. Nuestra obediencia y nuestra fe siempre deben traer la atención a la grandeza de Dios. Déjame decirlo otra vez. Nuestra obediencia y nuestra fe al vivir en esta vida y a ser mayordomos siempre debe traer la atención a la grandeza de Dios. Porque ese es el propósito del mayordomo. A veces yo he hecho broma con mi jefe porque él tiene muchas ideas. Él es un soñador. Y yo soy como que la persona que lo ayuda a mantenerse grounded, aquí en la tierra. No te vayas tan lejos. Vuela un poquito, pero aterriza. Y yo le digo, Anthony, usted se llama mi jefe, le digo, mi trabajo es hacerte lucir bien a ti. Yo quiero que tú luzcas bien. Porque como mi jefe, esa es mi función. Quiero que tú luzcas bien, que las metas que tú tienes las cumplas. ¿Por qué? Porque cuando te hago bien, lucir bien a ti, yo sé que tú me haces lucir bien a mí. Y sabes, Dios trabaja de esa misma manera. Dios quiere que seamos fieles mayordomos de las cosas que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque a medida que somos fieles le damos gloria a Dios y el mundo conocerá quién es, lo bueno que Él es. Y Él nos dirá, buen siervo fiel a nosotros. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios es un Dios justo. No lo dudes, Él es justo. Por lo tanto, vivamos como mayordomos que somos fieles y obedientes a lo que Él nos ha encomendado mientras esté respirando en esta tierra. Yo ayer, muchos ya saben de la familia que perdió a la niña Angeline. Un hombre y una mujer quienes, como algunas personas, sé que el pastor y
Sol están ahí también. Quienes Dios ha elegido, encomendado, una clase de fe que muchos de nosotros no vamos a comprender. Dios los ha hecho a ellos mayordomos de algo que para muchos padres no quisiéramos nunca experimentar. Pero yo te aseguro, y la confianza es esta, de que Dios sabe que ellos tienen la capacidad para poder sobrellevar esto y para poder ser luz a aquellos que necesitan luz. Porque Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Porque Dios conoce tu capacidad. Dios conoce quién tú eres. Lo único que Dios nos pide, y ayer hablando con ellos, no había mucho que decir porque ellos mismos con sus palabras lo único que hacían era glorificar a Dios. Y ese es un buen mayordomo. Eso es ser un buen mayordomo, que a pesar de las dificultades pueden mostrar la grandeza de Dios. A eso Dios nos llama a nosotros. Seamos fiel a Dios con lo que Él nos ha dado. Seamos buenos administradores. Mi pregunta a ti es, ¿qué gobierna tu vida hoy? Porque si tú estás en el centro, si estás buscando tu propio bienestar, nunca vas a hallar satisfacción, nunca vas a tener paz. Pero en el momento que tú decidas hacer a Dios, de Dios, grande en tu vida, todo es añadido. Nada te falta. Dios es suficiente. Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Dice Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Somos siervos, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Recuerda que lo que tenemos no es tuyo, sino que hemos sido encomendados. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo ha sido encomendado por Dios. Recuerda que siempre van a servir para demostrar nuestra fe en Dios, confiar en Él, ser buen administrador, para que nuestro carácter sea un carácter de Cristo. Y recuerda que un buen mayordomo pone en evidencia la justicia de Dios. Y déjeme decirle que Dios es bueno. Él es tan bueno que a pesar de nuestra desobediencia, que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, que a pesar de nuestra inconsistencia, de nuestra falta de fe, que a pesar de nuestra maldad, Él es tan bueno que Él envió a Jesucristo a pagar el precio por nosotros. Él es tan bueno que Él decidió quedarse en esa cruz y ser burlado, insultado por las mismas personas por las cuales Él estaba muriendo, para que tú y yo podamos ahora, al poner nuestra fe en Él, poder tener una vida nueva, una vida en la cual no tenemos que esconder nuestros talentos más, esconder nuestros recursos, sino poner todo lo que Él nos ha dado a su servicio, porque Él nos ha dado toda la vida. Él ha corregido nuestra existencia y ahora a través de Cristo tenemos esperanza. Anhelamos su venida. Quisiera que cerremos nuestros ojos por unos minutos. Y ahí donde estás, simplemente medita y hazte esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Señor, ¿qué estoy haciendo con esta vida que tú me has dado, Señor? Una pregunta muy sencilla,
pero muy profunda. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y esta respuesta solamente la tienes tú. Pero déjame decirte algo. O somos mayordomos fieles, o vamos a vivir como mayordomos que tienen temor constante. Tú decides. Porque no es de acuerdo a lo que Dios te ha dado, no es de acuerdo a tu capacidad. Tú tienes y te ha dado Dios lo que necesitas. La respuesta es cómo tú decides vivir tu vida. ¿O la decides vivir por fe o la decides vivir por temor? Lo que sí te digo es que Dios es justo. Y porque Él es justo, podemos descansar en Él. Podemos acudir a Él. Si tú nos visitas hoy, tú en este momento estás en una encrucijada. Yo no sé si tú has tenido una oportunidad de conocer a Jesucristo como tu Salvador personal, y quiero extender la invitación a cualquier persona aquí que nunca ha tomado una decisión por Cristo. La vida nueva empieza poniendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza completa en Jesucristo. No hay otra manera. Habrá muchas religiones, pero déjame decirle que hay uno solo que murió por ti. Que no solamente murió, sino que resucitó de la tumba y que hoy vive, y que ese mismo regresará un día por nosotros. Ese es nuestro Señor, y nuestra vida como mayordomos es para vivirla, para glorificarlo a Él. Si tú no lo conoces, pues yo te invito en este día que tú le des la oportunidad. Ahí donde estás, simplemente dile al Señor: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis fallas, Señor, y transforma mi vida, Señor. Dile que yo creo, Señor, yo quiero poner mi fe en ti, de que tú eres suficiente para perdonar todas mis fallas y para darme una nueva vida, porque esa es la promesa que tú das en tu palabra. Padre, quiero empezar una vida nueva en ti, Señor, y vivir no más bajo el temor, sino bajo fe, bajo lo que tú me indiques, Señor. En el nombre de Jesús. Asimismo, para mis hermanos, la decisión es simple, y me gustaría que tú tomes una decisión y te comprometas, porque yo no creo que hace falta no decírselo a Dios. Tú decides cómo quieres vivir. Como un mayordomo que vive bajo temor, o quieres ser un mayordomo que vive bajo fe. Yo sé que es difícil, pero por eso también nos tenemos como familia, para ayudarnos a levantarnos.